Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han llegado a su fin y con ello tenemos que hablar del gran desempeño de la selección mexicana. En general, se vio un muy gran nivel en este torneo y yo creo que todo el pueblo mexicano debe de estar bastante orgulloso de la participación de nuestros representados en estos Juegos Olímpicos, ya que los chicos de Jimmy Lozano no solo trajeron la presea de bronce, sino que demostraron que en la Liga MX hay muy buen nivel y hay jugadores que están más que listos para dar ese paso a Europa que tanto han pedido. Pero dejando un poco más de lado a México, hoy nos vamos a enfocar en un 11 ideal de los Juegos Olímpicos, en el cual trataremos de determinar cuáles han sido los jugadores más determinantes a la hora de llevar a sus selecciones a la gloria olímpica. Sin más preámbulo, vamos a empezar con este 11 ideal de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vamos allá, esto es Rechista, hablemos de fútbol. Empezamos por el puesto de la portería, en el cual debo de decir que me esperaba un poco más. No hemos visto esas típicas historias en las que los porteros se visten de héroes, como ya puede ser una tanda de penaltis para pasar a su selección a la siguiente fase. En esta ocasión me voy a tener que quedar con el portero de Brasil, Santos. El jugador del Atlético Paranaense fue uno de los refuerzos mayores de Brasil para estos Juegos Olímpicos. Y he de decir que es una plaza que pues puede dejar un poco frío, ya que se tienen porteros en Brasil de muchísimo más nivel, como lo pueden ser Alisson, Ederson, Neto, todos estos, pero he de decir que el portero de 31 años cumplió su función, que fue ser un seguro atrás. Tal vez en la fase de grupos tuvo algunas jugadas en las que quedó un poco a deber, comparadas que pudo hacer más fáciles, pero al fin y al cabo Santos fue el portero menos goleado de esta Eurocopa con 5 tantos y el portero que más veces dejó su portería imbatida con 3. Esto me hace ponerlo por delante de porteros como Unai Simón, como Memo Ochoa, que tuvo buenos Juegos Olímpicos, pero no me parece que haya destacado como siempre lo había hecho en la selección mexicana. Ya les puedo ir adelantando que la mayoría del equipo va a ser brasileña, y no es para menos, son los campeones absolutos, son el equipo que pudo mostrar el mejor fútbol y el que se mostró más imbatible a la hora de jugar en estos Juegos Olímpicos. Antes de seguir con el equipo tengo que darle la alineación con la que vamos a ubicar estos 11 futbolistas. Vamos a ubicarlos con una 4-4-2, muy ofensiva, he de decirlo, pero era la única forma de acomodar a todos los jugadores en este 11, a todos los jugadores que merecieron estar en este 11. Curiosamente, en la central yo no ubico ningún jugador de Brasil, ya que si bien la pareja de centrales de Brasil me pareció bastante sólida, y ahí están los números, siendo la defensa más sólida con menos tantos recibidos en todo el torneo, pero en esta ocasión yo me quedo con el desempeño de dos jugadores que juegan juntos en la misma selección y que sobre todo brillan en un apartado que no es únicamente el de defender. En este caso yo me quedo con Pau Torres y con Eric García, los centrales de la selección española. ¿Por qué me quedo con ellos y no con los de la selección brasileña? Aparte de para que no todo el 11 sea de Brasil, porque si no sería un escándalo. Me quedo con ellos porque aparte de su solidez defensiva, son unos jugadores que le permitieron a España jugar a un fútbol muy asociativo, ya que si miramos las estadísticas de estos Juegos Olímpicos, estos fueron los defensas que más pases completaron y los defensas con mejor porcentaje de pases. ¿Esto qué quiere decir? Que en la salida de balón de España fueron muy importantes estos dos jugadores para empezar la transición ofensiva del equipo y que muchos balones pudieran acabar en el tercio ofensivo del rival. Y es por eso que yo me quedo con los dos centrales de la selección española, Pau Torres, el jugador del Villarreal, y Eric García, el reciente fichaje del Fútbol Club Barcelona. En los laterales me parece que no hay ningún tipo de discusión, ya que si bien vimos jugadores destacados en esta posición, como lo pudo ser la sorpresiva aparición de Loroña en México, o el jugador de Japón Sakai, que también fue muy importante a la hora de las transiciones ofensivas de este equipo, me parece que los dos laterales de la selección brasileña, como lo son Dani Alves y Guilherme Arana, son los candidatos perfectos para esta posición. Dos laterales que no solo cumplen sus funciones defensivas, sino que constantemente atacan al rival con esas bandas en las cuales se meten como cuchillo en mantequilla para generar más espacios, más aglomeración de jugadores en el tercio ofensivo del rival. En el caso de Dani Alves, el jugador que lo ha ganado todo en su carrera futbolística, solo le faltaban unos Juegos Olímpicos y ahora es cuando los consigue. Nada que reprocharle a este jugador, ha tenido una carrera espectacular, un jugador que tiene serios argumentos para demostrar que es el mejor lateral derecho de la historia y que con estos Juegos Olímpicos puede retirarse en el momento que él quiera, ya habiéndolo ganado todo. Y en el caso de Guilherme Arana, un lateral que a mí me sorprendió, yo no lo conocía a este jugador, pero en estos Juegos Olímpicos demostró un gran nivel, demostrando que está para cosas en Europa, ya que si bien tuvo un paso fallido por Atalanta, por Sevilla, equipo al que todavía pertenece de por sí, me parece que estos Juegos Olímpicos para él fueron una reafirmación de que tiene el nivel para estar en un equipo de Europa. En los dos puestos del mediocentro me costó bastante trabajo dejar jugadores fuera, ya que aquí vimos un muy gran nivel en general en todas las selecciones, como lo pueden ser el ya mencionado Douglas Luiz del Aston Villa, Luis Romo, el jugador del Cruz Azul, que también está como serio candidato para ya salir a Europa, Mikel Merino, el jugador de la Real Sociedad, pero en este caso yo me voy a quedar con Bruno Guimaraes. El jugador de 23 años del Olympique Lyonnais ha sido un todoterreno en estos Juegos Olímpicos, dando muchos pases clave adelante a los jugadores de ataque,
siendo ese equilibrio con Douglas Luiz para que la selección brasileña pudiera ser tan ofensiva como lo fue. Y me parece que en estos Juegos Olímpicos fue un jugador total en el centro del campo, cumpliendo todas las facetas que se le pueden pedir a un jugador de esta posición. Y por el otro lado coloco al jugador de la selección mexicana, Francisco Córdoba. El futbolista de 24 años del América ha sido una pieza fundamental en el esquema de Jaime Lozano a la hora de avanzar en las transiciones ofensivas de México, ya que me parece que ha sido el principal socio de Alexis Vega y ha sido de vital importancia en el juego parado. Ha sido un futbolista que, ya sea en el tiro penal, en tiros libres, en tiros de esquina, en todas las ocasiones en las que tuvo un balón parado a sus pies, generó bastante ventaja para la selección mexicana, y así es como cayeron la mayoría de los goles de esta selección. Y esta es una buena manera de recompensar a la que fue la mejor ofensiva de este torneo, con 17 tantos anotados. Nada más en un torneo tan corto es un gran número, y esto se lo debemos en gran parte al rendimiento de Francisco Córdoba. Como ya mencioné, estamos armando este equipo en un 4-4-2 bastante ofensivo, y en los jugadores de las bandas me costó bastante trabajo igual elegir a los jugadores, ya que me parece que el mejor nivel en estos Juegos Olímpicos lo vimos en los atacantes. Hubo bastantes delanteros que fueron los líderes de sus selecciones y era muy difícil dejar a alguien fuera. Al final me terminé decantando por dejar fuera a Matheus Cunha, el futbolista de Brasil, que junto a Richarlison y Dani Alves seguramente me parecieron los futbolistas más importantes de esta selección. No solo fueron los líderes futbolísticos, sino los líderes de vestidor para este equipo. Y Matheus Cunha, sobre todo en las fases finales, ojo, porque este futbolista fue de menos a más, fue un poco menos relevante en la fase de grupos y fue ya en las fases finales, en las fases de eliminación directa, cuando fue un futbolista de vital importancia para esta selección. Pero en este caso yo me quedo por un lado con el jugador de la Real Sociedad y de la selección española, Mikel Oyarzabal. Me parece que este jugador fue totalmente el líder de esta selección. Fue el jugador que generaba juego, que metía los goles, que ponía las asistencias, que ponía los pases. Fue un jugador de vital importancia para que España pudiera llegar a la final de los Juegos Olímpicos a competir por ese oro con Brasil. Y si bien no lo consiguieron, me parece que la selección española se queda con un buen sabor de boca, no solo por la medalla de plata, sino por el gran rendimiento que demostraron varios jugadores en estos Juegos Olímpicos, como lo son el mismo Mikel Oyarzabal. Y por el otro lado, por el lado de la derecha, ubico al único jugador de este 11 que no consiguió la presea olímpica, pero que me parece que era justo reconocer el trabajo de este jugador y en general de esta selección, que estuvo bastante cerca de conseguirla, y me parece que en la representación de este jugador en específico está bastante bien reconocida la participación de la selección de Japón, porque aquí pongo a Takefusa Kubo, el futbolista del Real Madrid, que ha sido el alma de Japón a la hora de atacar. Lo sacó de apuros en el primer partido contra Sudáfrica, ganaron gracias a un gol de él. Igual en el siguiente partido con México, él abre el marcador para que su selección se sienta más cómoda en el partido, y es un futbolista que estuvo liderando a su selección ofensivamente y anímicamente, porque se le vieron las ganas hasta el último minuto de competir, de luchar por esa presea olímpica, que al final no se dio. Pero me parece que a Kubo era bastante justo reconocerle el gran torneo que tuvo en estos Juegos Olímpicos. Y finalizamos con los dos jugadores de ataque que formarían en este caso una doble punta, que ojo con esa doble punta si se llegara a dar algún día. Me parece que fueron dos jugadores que a su respectiva selección los lideraron en cuanto a goles, en cuanto a presencia en el área. Nos quedamos en primer lugar, por un lado, con Alexis Vega, el futbolista de Chivas y de la selección mexicana de fútbol. Es un futbolista al cual yo le tenía bastantes dudas para este torneo, ya que a mí había sido un futbolista que me parecía bastante intermitente, sobre todo en su paso por Chivas, porque en su paso por Toluca fue un jugador total, un jugador que lideró al equipo, como lo hizo en esta selección olímpica. Fue un jugador que no únicamente desbordó por la banda, mandó centros, remató, sino que muchas veces en las que la selección se veía un poco encerrada o sin ideas, este jugador, a base de individualismo y un poco de estrellato único, logró liderar a la selección en los momentos, sobre todo en los que se sentía un poco más apretado, en los que no se sentía tan claro la idea de juego, para que la selección mexicana pudiera acomodarse para jugar al fútbol que le gusta. Y por otro lado, el que yo coloco como MVP de este torneo, aunque puede ser debatible, claro, ya que en las fases finales fue un poco menos su protagonismo con su selección. Como lo dije, Matheus Cunha en el tramo final del torneo fue la pieza clave para Brasil, anotando goles como en la final como en los cuartos de final, algo que, si bien el jugador que colocó, Richarlison, no pudo hacer, me parece que Richarlison desde el inicio del torneo, desde la fase de grupos, tan solo con el primer hat-trick a Alemania, fue como un yo estoy aquí, Brasil está aquí y no nos va a volver a pasar una tragedia como lo del Mundial del 2014, y es por lo cual yo creo que la victoria contra una Alemania sí muy débil, pero la victoria contra Alemania fue clave, y en la cual Richarlison fue aún más clave para su selección. Y fue Richarlison el futbolista que le dio la tranquilidad y la serenidad a Brasil para ir de poco más construyendo su juego y sentirse más cómodos en esta justa olímpica, hasta llegar a la fase final y terminar ganando la presea de oro.
Y así es como quedaría el 11 ideal de estos Juegos Olímpicos, diseñado por mí obviamente. Esta es una opinión totalmente subjetiva, ya que en este 11 yo puse a los futbolistas que valoré bajo mi criterio, bajo mi propia opinión, que fueron los 11 jugadores más importantes de este torneo. Y así es como termina una justa olímpica más, dejándonos grandes historias y dejando el espacio para escribir nuevas historias, no en 4, sino en 3 años, en los siguientes Juegos Olímpicos, en los que veremos a ver quién es el equipo que se hace con la presea olímpica de oro. Sin más por añadir, me gustaría que me dejen en los comentarios si están de acuerdo con este 11, cuál sería su 11 o qué cambiarían. La sección de comentarios está siempre abierta para cualquier comentario de cualquier persona en este canal, todos los comentarios son recibidos. Si te gusta mi contenido, te invito a que me sigas en mis redes sociales que te dejo abajito en la cajita de descripción. Yo me llamo Alan Villegas y esto fue Rechista, hablemos de fútbol. Hasta la próxima.